Primero de todo, agradecer a los organizadores, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fundación de Pau Coste y su equipo por la invitación. Y bueno, es un placer estar aquí en esta ciudad histórica de Toledo, bonita, con este panel de expertos, conjunto con Albert, Alfonso y con Miguel. Me gustaría empezar mi ponencia explicando un poco lo que se conoce como el Firefighting Trap. Es un concepto que seguramente conocemos todos. No viene a ser más que es el círculo vicioso que tiene pues, la gestión del riesgo forestal, empezando por el impacto del cambio climático y la rápida expansión de comunidades cerca de zonas forestales, habiendo pues, esta interacción entre fuegos y zonas urbanas, que evidentemente causan un aumento del riesgo de incendios forestales, pero no solo en la magnitud, sino también en la capacidad o en la cantidad de áreas que se ven afectadas en el día a día por este tipo de catástrofes. Esto evidentemente causa un incremento en los costes de gestión y supresión de lo que es el riesgo forestal y no se ve correspondido con los presupuestos necesarios para hacer acciones preventivas tanto a nivel de emergencia como a nivel de cobertura. Y por eso hoy pues hablaremos un poco de lo que es de la modelación que puede ayudar para romper un poco este círculo vicioso, así como las transferencias del riesgo disponibles para proveer del colateral necesario para esta gestión. Aunque esta transparencia marca un poco los retos que tenemos a nivel numérico y está basada en California, la magnitud evidentemente no se puede trasladar al territorio pues, europeo o nacional, pero las tendencias sí, y es un poquito el mensaje que queremos mostrar aquí. Empezando de izquierda a derecha, vemos que más del 32% de todos los recursos que a nivel en Estados Unidos, a nivel forestal, se han dedicado pues a combatir el riesgo forestal han sido dedicados en California en 4 años, desde el 14 hasta el 17, y que solo en el 18 ya vimos que de este 32, 24% fue básicamente enfocado a esta área. Esto se traduce a más de 1 millón de infraestructuras que se vieron afectadas en los últimos años en la zona de California, y quizá el último dato, que es el más representativo, es que de las 15 últimas catástrofes naturales asociadas a incendios forestales que ha habido en Estados Unidos, las 11 últimas han sido las de más coste. Entonces lo que vemos es un aumento exponencial no solo en el número, pero también en la intensidad y asociado el coste. Lo hemos visto en el fuego de Camp Fire en el 18 o este año mismo con el Dixie Fire en el 21. Entonces, un poquito mi ponencia se va a centrar en cuáles son el estado del arte a nivel de modelación para poder hacer la predicción de lo que es la dispersión del fuego y cuáles son sus limitaciones, ¿no? Empezando, he puesto pues, 4 puntos principales que pienso que son los más representativos a día de hoy, empezando por la meteorología, por los datos meteorológicos que ingieren los modelos para poder hacer la simulación del fuego. Hasta ahora el estado del arte o la mayoría de modelos utilizan datos históricos, datos estocásticos de años pasados con perturbaciones que han podido haber. Entonces, la primera limitación es, evidentemente, estos modelos entonces no contemplan los cambios en las tendencias meteorológicas que estamos viendo en los últimos años, así como los cambios o las señales climatológicas que estamos viendo pues, también en la última década. El segundo punto importante a destacar es la entrada en los modelos de lo que serían los datos de la resolución, todo lo que tenga que ver con los datos estáticos que hacen que podamos simular este tipo de eventos. Aquí, evidentemente, cuando hablamos de datos estáticos, de nuevo hablamos de datos históricos, datos que no tienen en cuenta pues, los cambios dinámicos que puede tener una propagación del fuego, como podría ser pues, los cambios de la dirección del viento, pues, los cambios de intensidad, los cambios de vegetación, etc. Tercer punto muy importante son los datos de ignición, ¿no? ¿Qué datos seleccionamos como aquellos que pueden representar un potencial incendio en una zona en particular? De nuevo, los modelos tienden a utilizar pues, datos históricos que evidentemente prevén de que puedan ser representados las catástrofes que estamos viendo en los últimos años, ¿no? La magnitud
y el factor humano que estamos viendo en las zonas urbanas, pues no se ven representados porque, de nuevo, veíamos que de los últimos 15 grandes catástrofes, las últimas 11 han sido los últimos 4 años. Entonces, si miramos datos de 10 o 15 años atrás, no nos sirve. En el interés del tiempo seguiremos para adelante. Entonces, si entramos un poquito más a bajo nivel, a nivel de modelación, aquí vemos los 4 elementos básicos que se utilizan para hacer cualquier simulación en cualquier catástrofe natural, y en este caso en temas de riesgos de incendios forestales. Lo primero es la resolución del modelo. La mayoría de modelos utilizan mallas que tienen pues, escalas geográficas de kilómetros o centenares de metros, que es el primer problema que tenemos, que no es representativo de muchas áreas en las que intentamos hacer la gestión. Entonces aquí desde Mitiga, que es una spin-off del Centro de Supercomputación, como ha presentado antes Miguel, intentamos aportar lo que es la ciencia dentro de esta tecnología. Entonces, para el primer punto es intentar reducir esta malla a una escala geográfica que sea representativa al problema, llegando hasta 30 metros de resolución en la parte geoespacial del modelo. Por otra parte es la parte meteorológica. Como comentábamos antes, la mayoría de modelos utilizan meteorología estática, que es de eventos históricos. Aquí lo que intentamos es pasar esta parte estática a una parte dinámica, donde los modelos ingieren y se refrescan con meteorología cada 3 horas, que es representativa de las condiciones diarias que se está viviendo el fuego. Por la otra parte, más en la parte de modelación, siempre hablamos de modelos estocásticos, es decir, modelos probabilísticos que utilizan los eventos del pasado para representar el futuro. Con la incidencia del cambio climático sabemos que lo que ha pasado en los últimos 10 años no es representativo de lo que va a pasar en los próximos 10. Lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Entonces, aquí es donde entra realmente el concepto determinista. Es el hecho de utilizar modelos científicos que te permiten considerar este cambio dinámico de la meteorología o de la dispersión del fuego. Esto nos lleva al siguiente punto, que es el componente del suelo, lo que sería la orografía que antes también Albert comentaba. Entonces aquí se tiene que coordinar la escala geográfica de la orografía con aquella del modelo. De nuevo, con la supercomputación se puede llegar a determinar la escala geográfica a 30 metros también. Y finalmente es el impacto del cambio climático, ¿verdad? Lo que comentábamos antes, los modelos hasta ahora pues tenían dificultades en hacer una adaptación al cambio climático, y esto es algo que es crítico para poder depender de estos modelos tanto en tiempo real como para hacer simulaciones a largo plazo. Entonces, un poco en resumen, cómo funcionan los modelos. El primer punto es lo que comentábamos. Es lo comentaba antes Miguel, es la ecología del fuego conjuntamente con todos los puntos de ignición que son necesarios para que el modelo realmente pueda describir lo que va a pasar. Y de aquí hablamos pues desde la infraestructura de carreteras, lo que serían las zonas recreacionales, el tendido eléctrico. Por eso es muy importante que compañías como Red Eléctrica pues entiendan el problema y apuesten por estas soluciones. Algo que estamos introduciendo en los modelos que es complicado, pero se está intentando, es el efecto de las tormentas y de los rayos, que también es un punto importante de ignición, y evidentemente pues las condiciones del suelo. Con todo esto se evalúa cuál es el potencial de incendio de cada uno de estos puntos de ignición y se hacen simulaciones o ensembles de simulaciones con centenares de miles de simulaciones que te permiten evaluar cuáles son los puntos de ignición de mayor riesgo. A esto se le añade una topografía de alta resolución, un combustible bien identificado con el tipo de vegetación, el tipo de infraestructura, las condiciones, etcétera, conjuntamente con una alta resolución tanto de meteorología con vientos, te permite tener una visión más determinista de lo que sería la modelación del fuego. Todo esto evidentemente es necesario, y así lo hacemos con colaboración con el Centro de Supercomputación, pues de la supercomputación misma, de la inteligencia artificial y de datos pues de sistemas remotos o de satélites que te permiten tener estos inputs a nivel de resolución. Con esto lo que hemos acabado creando son 3 tipos de servicios que intentan dar soporte
pues a 3 tipos de stakeholders que están dentro lo que es la gestión del riesgo forestal. El primero y el quizá más relevante para estas jornadas serían la detección temprana y la respuesta a eventos, ¿no? Para ello, pues evidentemente se tiene que hacer todo el tipo de simulación que permita pues, a los sistemas de emergencias en tener información en casi tiempo real, ¿no? Aquí entonces, una vez ha empezado el fuego, en cuestión de minutos se hace la simulación utilizando supercomputación, se llega a la conclusión de cuál es la predicción más realista en las próximas horas y se provee de una simulación a 72 horas para que los cuerpos de emergencia puedan actuar en consecuencia. Esta información se actualiza cada 3 horas, de nuevo, con nueva información de los vientos o con nueva información de la actuación que haya tenido en cuenta y del perímetro que haya sido quemado. Aparte, la vegetación también se actualiza pues, estacionalmente con pues, imágenes de satélite. Otra de los servicios ya no va tanto orientado a lo que serían a los sistemas de emergencia, sino a la consideración del riesgo. Y aquí combinamos pues, elementos probabilísticos, el entendimiento del pasado, con elementos determinísticos, los elementos de futuro, para crear lo que llamamos pues, simulaciones a corto plazo, es decir, pues, este lunes cuál es el riesgo para hasta el próximo lunes, y de larga duración, que esto va más orientado a los players o los stakeholders que hacen la cobertura del riesgo, digamos las aseguradoras, donde hasta ahora pues, se intentaban hacer pues, políticas de seguros anuales y lo que se está intentando es que la escala temporal se baje a nivel estacional. 3-4 meses se pueda proveer de una cobertura con un cierto entendimiento de cuál es el riesgo asociado a las primas de cada uno de estos elementos. Y de aquí es la transferencia del riesgo. Cuando se puede hacer a través de aseguradoras se hace, y si no ya se hacen bonos de catástrofe como se está mirando en Estados Unidos o se está mirando en Australia, para intentar tener un colateral más amplio para grandes incendios como los que hemos visto en los últimos años. Y finalmente, lo que sería el análisis de escenarios. Esto no es ya un producto en sí estandarizado, sino es un seguido de herramientas que utilizan la inteligencia artificial para que los usuarios puedan resolver problemas concretos. Desde hacer trainings para lo que serían pues los gestores de emergencias, para hacer contemplar la consolidación de toda la información en tiempo real para que el usuario realmente pues, solo reciba aquella información que necesita y quite el ruido asociado a mucha información o al Big Data. Y con esto concluyo mi ponencia y encantado de responder preguntas en la sesión plenaria después.